RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 10 de julio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, Natalia Mora y Jessica Valera. En la redacción Jackson Vargas. En los controles César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto y María Alejandra Trujillo. Buenos días. Buenos días, saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. El 3456, que tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes y opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en Señal Abierta en Caracas, 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica, 97.7 FM. Ayer terminamos el día, con un ojo puesto en el helicoide, en el SEBIN, a propósito de una nueva protesta interna. Familiares de los presos políticos y comunes rezaban ayer el rosario a las puertas del helicoide, esperando por información sobre el estado de salud de sus seres queridos, tras el motín registrado este lunes. De hecho, la madre de Loren Saleh, Yamile Saleh, exigía la presencia del fiscal general en el helicoide designado por la constituyente, saben ustedes, donde los detenidos protestaban para exigir respeto a sus derechos. Habrá que ver cómo termina, cómo se desarrolla esta situación. El polichacao Fred Mavares dio las razones del nuevo motín en el helicoide. Él decía en un video grabado que trascendió a las redes sociales: volvimos a tomar las instalaciones del SEBIN con la finalidad de que seamos escuchados, tomando en cuenta, por cierto, que hay varios detenidos con orden de excarcelación. A propósito de lo que está ocurriendo con el telón de fondo de la crisis, que se extiende a la situación social. En Venezuela, las enfermeras en paro advirtieron: si el ministro no nos oye, iremos a Miraflores. Es gran titular del Diario Nacional. No descartan renuncia masiva. Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Profesionales de Enfermería, dijo que los gobernantes no pueden vivir aislados de lo que padecen los trabajadores. Lo que exigimos es justicia social. Ayer se sumaron los profesores universitarios luego de una asamblea. Salieron a protestar a las afueras de la Universidad Central de Venezuela y, la acción de la Guardia Nacional impidió esta protesta, también como lo destaca el diario El Nacional. La comunidad internacional sigue de cerca lo que ocurre en nuestro país. Dura declaración del presidente electo de Colombia, que se encuentra en España. En Venezuela gobierna la dictadura más oprobiosa, dijo en un foro. Pide fondo humanitario para atender a migrantes en la frontera y aseguró además, y lo destaca El Nacional, que respaldará la denuncia de la OEA ante la Corte Penal Internacional contra los atropellos del gobierno de Maduro. Llamó a construir un frente en defensa de la democracia y que acabe con la fractura que ha significado UNASUR. Sobre el telón de fondo, la Comisión de Finanzas daba a conocer la siguiente cifra que jamás imaginamos tener que reseñar en nuestro país. En 46.305% se ubicó la inflación interanual de junio. Este año, según datos que daba a conocer el Parlamento, la tasa mensual subió 128,4% y la acumulada entre enero y junio alcanzó 4.684,3%. Para hablar de estos temas, saludamos en la telefónica al diputado economista Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conocer la opinión de nuestro invitado acerca de varios temas. Antes de hablar profundamente sobre la economía, el impacto social que se traduce en estas protestas de calle de los trabajadores, le pediría una primera reflexión como dirigente del Parlamento sobre lo que está ocurriendo otra vez en la sede del helicoide. Lo escuchamos. Sí, lamentable la situación de estos jóvenes y, que sigan secuestrados por el régimen. Y, toda mi solidaridad con ellos, con sus familiares, y creo que la lucha tiene que seguir hasta la libertad de todos. Todavía quedan muchísimos tras las rejas y en este momento ningún venezolano puede olvidar que allí hay una gran cantidad de inocentes que han venido luchando por la libertad de todos los venezolanos.
Dicho esto, diputado, quisiera conocer los detalles acerca de estos datos que daba a conocer usted. Conversábamos hace algunos días sobre las cifras del profesor Steve Hanke, que me parece se quedaron cortas ante lo que ustedes publicaban sobre los índices de inflación en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Sí, María Alejandra, cuando hablábamos, me parece, el viernes antepasado sobre esto, te decía que nuestras cifras ya estaban alrededor del 40.000%, similar a lo que decía el profesor Hanke, y como te decía, en ese mismo momento ellos tienen una metodología en la cual siguen únicamente un precio en la economía, que es el tipo de cambio. Ahora bien, cuando tienes una hiperinflación, ya los precios suben por encima del tipo de cambio. Y el tipo de cambio a veces no es suficiente únicamente para predecir o para estimar precios, ya que hay que sumarle a esa variable otra variable que es fundamental en toda hiperinflación, que es el repudio a la moneda, que se viene expresado por lo que los economistas llaman velocidad de circulación del dinero. Es el rechazo de los venezolanos a tener saldos en bolívares. Saldos, estamos hablando de tener saldos en una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, por supuesto, y también a tener efectivo. Entonces, ese rechazo a la moneda también genera una aceleración en los precios, y es lo que estamos viendo en este momento. Bueno, cifras que son, inimaginables. Nosotros, cuando al principio del año, en diciembre, estimábamos una cifra de por encima del 100.000% para este año, ya vemos cómo esa cifra se va a quedar corta, según las estimaciones. Pues si sigue estos niveles a los cuales estamos alcanzando estos últimos meses, que se viene acelerando además, pues estaríamos hablando de un 200-300.000% de inflación, lo cual convertiría a Venezuela pues ya en una de las hiperinflaciones más grandes de la historia de la humanidad, que han sido pocas, alrededor de 60, 57, 58 hiperinflaciones. Ya Venezuela pues estaría en niveles récords. Y esto, como toda hiperinflación, va llevando a una caotización de la sociedad, a una destrucción de toda la actividad económica. Mañana estaremos dando cifras de la actividad económica de la Comisión de Finanzas, que también son alarmantes, y en definitiva pues yendo hacia una sociedad que vive en el caos, donde nadie trabaja, donde la gente no tiene incentivos para trabajar. Y en el caso del sector público ocurre como ocurría en Polonia en los años 80, donde el Estado hace como que le paga a los trabajadores hacen como que trabajan, porque en definitiva colapsa el Estado en primer lugar. Ahora, cuando usted dice alarmantes, ¿a qué se refiere? Estamos hablando del índice de actividad económica. Vamos a esperar que lo digamos mañana, pero estamos hablando de una contracción económica de casi el 50% en los últimos 5 años, y eso es realmente algo inconcebible en un país que, no vive una guerra convencional. Lo que vimos los venezolanos es definitivamente sumamente lamentable, pero no estamos hablando ni de la Segunda Guerra Mundial, ni de una guerra civil en el pleno el sentido estricto de la palabra, y sin embargo las consecuencias que se ven en la sociedad, que se ven en la actividad económica, son como si eso estuviese ocurriendo. Bueno, es la consecuencia del modelo socialista, ¿correcto? Lo hemos visto en otras partes del mundo. Pero es mucho, esta vez, María Alejandra, disculpa que te interrumpa, es nivel guerra civil, no solo nivel colapso Unión Soviética, sino un poco más allá lo que está viviendo en Venezuela, porque hay otros componentes que son mucho más dañinos, como es la destrucción de una industria petrolera que no necesariamente los países de Europa del Este tenían algo tan eficiente o de tanta capacidad de producción, de exportación, de generación de divisas como PDVSA. Es algo que está completamente destruido. Hay estimaciones, por ejemplo, de firmas como Barclays, por ejemplo, que estiman que la caída de las exportaciones petroleras que generan caja podría estar alrededor del 80% para fin de año. Eso es realmente algo, era inimaginable incluso para los más pesimistas de todos los analistas que uno va oyendo por allí. Ahora, diputado, el gobierno le sugiere a los inversionistas, y esto lo decimos con ironía, pedirle cita será a Jesús de Nazaret para conocer los niveles de producción de PDVSA. El fin de semana celebraban misa por el incremento de la producción, y yo quisiera su comentario en torno a este tipo de estrategias del Ejecutivo Nacional, información que ha trascendido a través de las agencias internacionales, a propósito de lo que usted dice, la situación de la industria en nuestro país. Sí, María Alejandra, la producción el seguimiento que se hace a los tanqueros indica que se exportaron menos de 1 millón de barriles en el mes de junio. Para el 11 de julio, es decir, para mañana, deberíamos estar conociendo las
la fuente OPEP para saber cuánto cerró la producción, pero definitivamente esto ha venido cayendo alarmantemente y bueno, según la Agencia Internacional de Energía y bueno, reputados analistas que siguen el tema petrolero, Venezuela podría caer por debajo del 1.000.000 de barriles este mismo año. Eso es algo tremendo porque dados los compromisos, la no renovación del periodo de gracia con China en mayo y todos los compromisos que se tienen con otros países, incluidos los 50.000 barriles que todavía se le envían a Cuba, que representan ya, casi el 10% de la factura petrolera, o sea, lo que se cobra. Además de todo eso, pues estaremos viendo una reducción de la caja sumamente grande, que podría cerrar el año en 200.000 barriles únicamente que generen caja, y evidentemente, pues, eso no tiene una explicación, no es un fatalismo, no es una mala pava, no es una posesión diabólica en la industria petrolera, sino simplemente la ineficiencia de quienes gobiernan y la corrupción que sigue existiendo, que ha habido y que ha esquilmado, ha depredado por completo nuestra industria petrolera. Llamaba la atención, diputado, titular de la agencia France Press, advirtiendo que el gobierno venezolano sumaba oraciones a los esfuerzos para recuperar su producción petrolera. Esto en la práctica, no tiene ningún sentido, o al menos quisiera su interpretación. Lo escuchamos. Sí, lo única, habría que rezar para que se vayan. Sería la manera más eficiente con que esas oraciones podrían tener algún resultado. Pero mientras esté Quevedo allí, mientras esté esos niveles de corrupción de que nos tiene acostumbrado pues la gerencia de PDVSA reconocida por el mismo gobierno, mientras esté un gobierno que no era confianza, mientras exista este absurdo control de cambio, los robos que ocurren en la faja del Orinoco y en toda la industria, en todos los pozos petroleros, estamos hablando de que están robando hasta 3 cabezales diarios, estamos hablando de 100 cabezales mensuales de robo, de inseguridad, de secuestro, en fin. Con ese caos que existe allí en nuestra industria petrolera, evidentemente hace falta un gran milagro, y ese milagro no es simplemente que suba como por arte de magia la producción, sino que haya un gran cambio político y cambio estructural en lo económico para que esto poco a poco empiece a mejorar. Se requiere muchísima inversión, se requiere muchísimo dinero, y evidentemente el gobierno ese dinero se lo gastó hace rato en corrupción, y por otro lado pues tampoco esos grandes aliados que el gobierno cree que tiene por el mundo están también frustrados, hartos, cansados de tanta corrupción, y ese cheque que ellos dicen que llega nunca ha llegado por más que lo prometen. Ahora, diputado, ayer comentábamos que el silencio ensordecedor del gobierno frente a lo que está ocurriendo con la hiperinflación contrasta con las advertencias que hacen dirigentes que estuvieron en la actual administración, y yo me refiero concretamente al exministro Jesús Farías. Él decía en una entrevista que era necesario liberar el control de cambio, la unificación cambiaria y establecer un control en el presupuesto del Estado para hacer frente a lo que está ocurriendo en nuestro país. Más aún, decía, con el control cambiario es imposible empezar a resolver el problema económico en Venezuela. Yo quisiera su reacción, su opinión en torno a este tema. Sí, Jesús Farías tiene tiempo en esto. Al principio hablaba de la unificación cambiaria y de otras medidas que habría que tomar de racionalidad económica mínima, ¿no? Eso se conoce que se han hecho muchísimas dentro del mismo gobierno. Existe una gran pugna y una gran frustración por el mal manejo económico, y que en definitiva pues los intereses que existen allí a lo interno de esa coalición impiden todo tipo de reformas, todo tipo de movimientos, y en definitiva el gran perdedor de esto es el pueblo venezolano. Cuando tú retrasas las reformas de esta manera como se han retrasado, donde no se toman medidas de ningún tipo y donde básicamente tú mantienes un status quo que te va llevando a un gran foso, evidentemente eso es también una medida, y eso en el fondo pues es más dañino incluso que tomar alguna medida, aunque sea mala. El retraso de medidas y no tomar medidas es una medida, y en muchos casos es la peor medida de todas.
Diputado, usted decía que la corrupción ha corrompido o ha acabado con todo en nuestro país, y yo voy a aprovechar este contacto para preguntarle su opinión. Yo no sé si usted forma parte de la dirección nacional de su partido, pero quisiera su opinión personal, como lo ha hecho en otras oportunidades, porque se ha abierto un debate en torno a lo que va a ocurrir la semana próxima, o mejor dicho, el 19 de julio en Colombia, con el escándalo de Odebrecht. Allí, en teoría, bueno, conoceremos los detalles acerca de esta denuncia contra Nicolás Maduro por corrupción y otros funcionarios de su administración. Hablamos del escándalo de corrupción más grande de América Latina. Yo quisiera su opinión acerca de la actitud o la posición que debe asumir la Asamblea Nacional a partir de ese momento, con este caso en específico, tomando en cuenta que ustedes también han investigado lo ocurrido con Odebrecht en Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, el caso Odebrecht es un caso bastante, bueno, un escándalo mundial, que en definitiva hay muchísimas pruebas, por lo que ha venido investigando toda la fiscalía a nivel mundial. Yo creo que es un caso que hay que llevar hasta las últimas consecuencias, para que cualquier persona, esté donde esté, que haya cometido algún delito respecto a esto, de apropiado de fondos públicos o haya recibido algún tipo de soborno, esa investigación tiene que llevarse hasta las últimas consecuencias. María Alejandra, el caso de Odebrecht es un caso en el cual hay muchísima información, y eso permite pues que se ventile mucho de lo que hay, de los culpables. Ahora bien, yo quisiera también colocar un poco la lupa sobre el caso de Helsinge, ¿no? Que es el caso del PDVSA Litigation Trust, que bueno, esos son montones de páginas, muy complicado, pero es un caso de corrupción que se está documentando bastante bien tanto en Suiza como en Estados Unidos, y es un caso pues que bueno, podría ser superior a todo lo que ocurrió en Odebrecht. Es algo sumamente sofisticado, en la cual traders, personas que manejan el software de PDVSA, lograron hacerse con miles de millones de dólares, y creo que es un caso que también poco a poco la opinión pública tiene que ir conociendo, tiene que ir profundizando, porque bueno, creo que por allí vienen muchísimas cosas. Tan importante es ese caso y ese dinero que se está rescatando, porque la investigación incluye a la Fiscalía Suiza, en la cual puede haber una congelación de activos y colocarlos en un trust. Creo que ese caso es tan importante que el mismo ConocoPhillips ha ido contra el trust, con lo cual ese dinero incluso pues podría ser bloqueado para el Estado venezolano. Yo tenía información de que iba a ser bloqueado por el Tesoro americano, pero creo que ese caso es muy, muy delicado también. Y en todos esos casos, pues lamentablemente ninguno se está investigando en Venezuela. Toda la información que nos llega es por investigaciones en otros países. Y bueno, eso abre la puerta a, bueno, no quiero imaginar, o bueno, sí me puedo imaginar, pero es inimaginable también toda la corrupción de tantos casos que no conocemos y que lamentablemente tenemos que conocer por fuentes de otros países o por investigaciones abiertas en otros países. Cuando usted dice, diputado, llevarlo hasta las últimas consecuencias, es como ha pedido el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, declarar vacío de poder y actuar en consecuencia. ¿A eso se refiere? Bueno, el tema allí es que hay que esté involucrado quien esté involucrado, es un tema importante. Y el tema del tribunal en el exilio, pues sí, evidentemente yo creo que esa investigación hay que llevarla, hay que sustanciarla por completo, pero evidentemente allí entramos nuevamente en el tema que yo he sido muy cuidadoso y muy respetuoso, en el tema de que el tribunal en el exilio no hace sala plena. Bueno, es complicado allí jurídicamente cuáles son las consecuencias de todo esto, porque tampoco vamos a resolver las injusticias con una nueva injusticia. Tenemos que actuar siempre, o al menos en mi criterio, apegados a derecho. Bien, sobre esto hablaremos seguramente más adelante, cuando ocurra la audiencia. Diputado, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos. Ángel Alvarado, diputado de la Asamblea Nacional por Primero Justicia, miembro de la Comisión de Finanzas. Hacemos una pausa, al regreso más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @caucherasanluis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Estamos conversando, de una hiperinflación nunca antes vista en nuestro país y en muchas naciones del mundo. Ya supera 46.300% según cifras que daba a conocer ayer la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, y a esto hay que sumar el declive de la producción petrolera, que parece el gobierno quiere resolver con oraciones, según destacaban agencias de noticias. José Toro Hardy nos acompaña vía telefónica, economista, experto petrolero. Él fue director de Petróleos de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, María Alejandra? Gusto estar contigo. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pedía una primera valoración acerca de esta información que publicaba la agencia France Press, según la cual el gobierno suma oraciones a los esfuerzos por recuperar la producción petrolera en nuestro país. ¿Cuál es su interpretación? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que hace muy bien el gobierno en hacer oraciones y misas para que aumente la producción petrolera, porque bajo las condiciones actuales sería un verdadero milagro que eso ocurriera. Yo creo que probablemente Dios les pediría antes que incrementaran el personal calificado, que hicieran las inversiones que se requieren, que se aplicaran las técnicas de recuperación secundaria y todas las cosas totalmente necesarias, que probablemente de hacer eso Dios lo complace. Pero mientras tanto, realmente irracional lo que están haciendo con la industria petrolera. Ahora, yo quiero invitarle a nuestro invitado, por cierto, ya me dirán internamente si se escucha bien. Yo tengo problemas allí de interferencia. Hay problemas, tienen problemas. Yo lo escucho con dificultad. Okay. Le digo. Déjame moverme a un sitio donde probablemente la señal entre mejor. Perfecto, se lo voy a agradecer especialmente. Quizás aquí entra mejor la señal, ¿sí? Perfecto, gracias a José Toro Hardy que nos acompaña. Yo le preguntaría acerca de estas cifras que daba ayer a conocer la Comisión de Finanzas. Tiene directamente que ver con lo que está ocurriendo en la principal industria de nuestro país. Ya hablamos de una hiperinflación de más de 40.000, casi 50.000% interanual en comparación de entre junio de 2017 y junio de 2018. Quisiera su opinión, su comentario y sobre todo saber hasta dónde puede llegar. Ya desde el Parlamento hablan de 300.000% para finales de este año si las cosas siguen como van. Lo escuchamos. Eso es exactamente así. Mira, te voy a decir una cosa. La inflación en el mes de junio en Venezuela fue del 113%. En Chile fue del 0,1%.
Chile demoraría 94 años en acumular la inflación que Venezuela tuvo en un solo mes. Eso nos indica que las cosas se están haciendo muy mal en Venezuela. ¿A dónde puede llegar la inflación? Bueno, mira, el cielo es el límite. El gobierno tiene un gigantesco déficit fiscal. PDVSA tiene un inmenso déficit en su flujo de caja, al igual que todas las empresas no financieras del sector público. Para cubrir este déficit, el Banco Central emite inmensas cantidades de dinero sin respaldo. Ese dinero se incorpora a la masa monetaria, al extremo de que la liquidez en poder del público hoy en día se mide con una nueva terminología que yo confieso no haber conocido antes, que es billardos. La liquidez en poder del público como consecuencia de esas inmensas emisiones de dinero sin respaldo ya alcanza a 1,5 billardos de bolívares. Esa enorme masa monetaria genera demanda de bienes en el país, pero como en el país no hay bienes que comprar, empezando por alimentos, al final del día se desvía ese dinero a la compra de dólares en el mercado paralelo. A su vez eso hace que se dispare el mercado paralelo. Quienes tienen que importar alimentos o cualquier otro bien en Venezuela tienen que adquirir dólares en ese mercado porque a través de DICOM prácticamente no se negocia cantidades sino irrisorias. Como consecuencia de eso tienen que trasladarle el precio a los productos que venden. De manera que sumada la inmensa masa de dinero que demanda bienes sin que los haya y sumado el efecto de la devaluación provocada por la misma causa, pues la hiperinflación se dispara a niveles nunca antes conocidos en la historia del hemisferio occidental. Sí, hubo hiperinflaciones mayores, quizás en la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, hubo hiperinflaciones mayores en Hungría, después también de la Segunda Guerra Mundial, las hubo en Zimbabue, pero fuera de eso no existe otros casos de esta magnitud brutal, perversa, en que estamos cayendo, simplemente por, no sé si es ignorancia en la aplicación de cómo funciona una economía, o si, no sé cuáles son los mecanismos. Pero mientras el gobierno no le devuelva la autonomía al Banco Central de Venezuela y no le impide, tal como lo exige la Constitución, financiar el gasto público, la inflación va a seguir creciendo. Mira, mediante la simple aplicación de una fórmula muy conocida en matemáticas y que la aplicaba ya hace años un economista de apellido Philip Kagan, si la inflación mensual fuese del 85%, la del año alcanzaría al 110.000%. Si la inflación mensual fuere del 100%, llegaría al 406.000% la inflación del año. Bueno, el mes pasado ya la tuvimos en 113. No es todavía la inflación promedio del año, pero como con la inflación promedio, pero como la inflación es una espiral que crece, pues podríamos pasar largamente esa situación, ese promedio y llegar a niveles impensables de inflación en la economía venezolana. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, a José Toro Hardy, hace algunos días medios de comunicación en la región, Radio Bio Bio, por ejemplo, de Chile, advertía que China viene al rescate de la industria petrolera de Venezuela con un crédito millonario, un poco dando por cierta la declaración del funcionario venezolano Simón Serpa, ministro de Economía y Finanzas. Él aseguró que el gobierno chino iba a conceder a nuestro país un crédito especial de $5.000 millones para financiar proyectos que permitan rescatar la producción petrolera. ¿Qué impacto puede tener si esto se concreta en el corto y mediano plazo? Bueno, primero, esa información del ministro Serpa no ha sido confirmada por el gobierno chino. En segundo lugar, nada de ese dinero viene a darle ni un solo dólar al gobierno venezolano. Si es que viene un préstamo, que por lo que yo entiendo son 280 millones de dólares, pero no es un préstamo, es una inversión en empresas chinas que ya cuentan con actividades petroleras en el país, con el objetivo de que puedan aumentar la producción petrolera, pero no para que le quede nada al gobierno de Venezuela, sino para poder repagar la deuda que aún tiene Venezuela con China. De hecho, Venezuela llegó a tener 60.000 millones de dólares de préstamos que le había otorgado China.
aún permanecen 20.000 millones de dólares por pagar. Se había comprometido el gobierno de Venezuela a pagar eso, entiendo, creo que eran 450 o 480 mil barriles diarios de petróleo. Pero como la producción se vino abajo, no se está cumpliendo con el pago. China pudiese tener interés en invertir en sus propias empresas para aumentar en algo la producción petrolera, simplemente para poder seguir repagándole el préstamo a China, pero no para darle liquidez al gobierno de Venezuela. De hecho, ya lo he dicho muy claramente, y de hecho, cuando vemos el informe de Dagong, que es la calificadora de riesgos del gobierno chino, lo que presenta en el caso de la economía venezolana es un panorama desolador. Es mucho más severa al tratar el caso venezolano la empresa calificadora de riesgos china, que se llama Dagong, que lo que son otras calificadoras de riesgo occidentales, como pudieran ser Standard & Poor's, Fitch, etcétera. De manera que yo francamente dudo que China venga al rescate del gobierno venezolano. China lo que puede venir es al rescate de que le paguen su deuda. Y eso es todo lo que está haciendo, lo que pudiera estar interesada en hacer China. Gracias, José Toro Hardy, por atendernos, acompañarnos, experto petrolero, economista, prestando opinión acerca de este tema, el telón de fondo de la crisis. Hacemos una pausa y al regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Autoestima y ejercicio. Conocemos que la autoestima es una serie de creencias o sentimientos hacia nosotros mismos. Muy bien, el detalle es que la manera como nos definimos influye en nuestras motivaciones, actitudes y comportamientos e influye en nuestra respuesta emocional. Hoy recordamos que una de las poderosas formas de mejorar nuestra autoestima es haciendo ejercicio, pero ¿sabías que agregándole música puedes tener un efecto aún más positivo? La capacidad de la música para despertar emociones y estados de ánimo hace que sea utilizada por todas las personas. La música puede ayudar a romper el aislamiento y estimular la relación con los demás. Por otra parte, es una manera de centrarse en el presente y de facilitar la comunicación y la expresión. Combinando la música con el ejercicio podemos vivir una explosión positiva de bienestar físico y mental. Tendremos el rostro más relajado, la mirada viva y serena, la mandíbula relajada, la voz más calmada, firme y clara, la postura erecta, firme, equilibrada, el caminar resuelto y decidido. En general, todo el cuerpo expresa seguridad y decisión. Actividades físicas combinadas con música, desde caminar hasta, ¿por qué no?, el pole fitness, pueden impactar positivamente en tu autoestima y, por supuesto, en tu calidad de vida. El ejercicio, ahora combinado con la música, son valiosas herramientas al alcance de todos para mejorar nuestra autoestima. ¿Cuál música escuchas para entrenar? Cuéntame por @MayraPradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos a nuestro siguiente invitado, economista, profesor universitario, Richard Obuchi. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un gusto conversar con nuestro invitado. Iniciaría conversación a partir de lo que decía José Toros hace algunos minutos. A propósito de la inflación, él advertía, en el caso de Venezuela, el cielo es el límite. A la luz de los datos que daba a conocer ayer en la Comisión de Finanzas, que ya habla de 40.000, 46.000% interanual. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, sin duda lo que nos estamos experimentando, y ya más allá de las cifras, sino lo cotidiano, lo que está pasando con la frecuencia de aumento de los precios en la economía, es la destrucción del bolívar como medio de pago, como valor de referencia para las transacciones. Estamos en una situación en la cual los precios se están duplicando, los precios en la economía se están duplicando cada 25, cada 28 días, en una situación en la cual lo que termina por pasar es la destrucción del poder adquisitivo de la población. Ahora, en la práctica, ¿es posible proyectar cómo puede terminar la inflación a finales de año o no, tomando en cuenta el desarrollo de los acontecimientos? Bueno, fíjate, yo te ponía ese valor como referencia de que los precios en la economía se están más o menos duplicando una vez al mes, ¿no? O al pasar un mes se duplican o menos. En los peores casos de hiperinflación de la región, eso llegó a ser cada 15 días, o sea que te da una idea de que todavía la velocidad de incremento podría ser aún mayor, pero quizás lo más dramático, lo más preocupante de toda esta situación es que no hay ninguna indicación, ningún cambio de política, ninguna medida correctiva que se esté tomando en este momento que augure que esta situación va a cambiar. Ahora, comentábamos con uno de nuestros invitados, profesor, por cierto, 482-9750 para su participación, que frente al silencio ensordecedor del gobierno, que solo se traduce en esto de postergar el plan 50, de establecer precios en un pleno proceso hiperinflacionario, bueno, surgen voces desde la administración o los partidos que hacen vida en el polo patriótico, como la del exministro Jesús Farías, que hablan de la necesidad de aplicar un ajuste, así lo ha llamado. Él habla de eliminar el control de cambio, de establecer la unificación cambiaria, incluso establecer un control en el presupuesto del Estado, cosa que hoy día no ocurre con la creación de bonos prácticamente a diario. Yo quisiera su comentario en torno a este tipo de críticas que vienen de aquellos que formaron parte de la administración, pero que ven lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que en primer lugar es muy importante destacar
cómo el gobierno intenta repetir fórmulas que han llevado precisamente a esta situación. Esta intervención en los procesos de formación de precios en la economía lo que ha generado es la destrucción de la oferta, menos productos, más escasez, menos diversidad y este crecimiento incontrolado de los precios, alimentado por supuesto por una política monetaria, fiscal y económica tremendamente irresponsable. Entonces, si se vuelve a repetir estos esquemas de tratar de llegar a unos sistemas en los cuales lo que va a terminar pasando es que se termina de destruir la capacidad productiva que hay, pues nos vamos a quedar con menos productos y los mismos elevados precios. Ahora, ¿qué necesitamos para salir de esta situación? En el punto en el cual está la economía, hace falta un cambio de dirección, un giro completo a perseguir unos objetivos totalmente diferentes, los cuales pasan, como tú señalabas, por no solo la eliminación de estas distorsiones, de estos sistemas de controles directos que han terminado por generar todos estos problemas, sino por tener una política fiscal responsable, es decir, que el gobierno tenga una restricción en la forma en que gasta y se restrinja los ingresos que verdaderamente está generando, que no utilice la emisión de dinero como un mecanismo para financiarse, pero sobre todo que dé una señal clara de que puede existir cooperación, confianza y trabajar entre todos para salir de esta situación, algo que en este momento no está ocurriendo. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Robert Calzadilla nos llama desde Los Chaguaramos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por permitirme este privilegio. Mira, yo he asistido a muchos foros y a conferencias y eso. Yo observo los análisis sesudos que hacen estos grandes estudiosos de la economía en general. Pero yo creo que la experiencia mundial lo que ha arrojado es que los gobiernos de fuerza generalmente quieren emparejar hacia abajo. Este gobierno no está interesado en reflexionar, este gobierno no está interesado en hacer contacto con los centros de empresariales y de producción del país. Este gobierno está emparejando hacia abajo, no tiene intención de reconducir la economía porque sabe que vamos hacia un desfiladero. Lo saben, es una palabra que se dice que uno sabe que va hacia el desfiladero y no le importa. Entonces, nosotros, mientras que ese gobierno esté gobernando, vamos cada vez peor y vamos a estar en un momento que un dólar costará 40 millones. Gracias. ¿Qué opina usted, profesor Obuchi? Lo escuchamos. Bueno, sin duda alguna, si no cambiamos esta situación, vamos a ir a un deterioro económico mayor. Y la verdad que uno se pregunta cuáles son los objetivos de política que está persiguiendo el gobierno, porque claramente no es la solución de estos problemas, ¿no? En un gobierno en el que la política es lo que ha privado en la idea de mantenerse en el poder y lo que hace son estrategias de mitigación, de tratar de corregir algunas de las manifestaciones de estos problemas sin atacar los problemas de fondo, pues vamos en un camino que sin duda alguna es muy preocupante. Ahora, profesor, la historia dice, y apelo a su experiencia, que este tipo de modelos socialistas, comunistas, depredadores, terminan colapsando en un momento determinado, lo cual no significa un cambio de administración, en algunos casos sí, pero quisiera su comentario en torno a este tema, porque el diputado Ángel Alvarado nos decía, mañana darán a conocer cifras sobre la actividad económica y probablemente estemos viendo una caída de 50% del PIB en los últimos 5 años que ocurre solo en países en guerra. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Bueno, sin duda alguna lo que comentas es muy correcto. Fíjate que hay muchos estudios en la literatura académica sobre las consecuencias que tiene la aplicación de este tipo de modelos económicos. Y cuando digo este tipo de modelos económicos es donde prevalece el control y la intervención burocrática de las actividades económicas, en donde se ponen estos controles de precios y controles de cambio, en donde hay esta hegemonía política que trata de mantenerse en el poder y donde se utiliza y donde hay esta aversión a la participación del sector privado en las actividades económicas. Y todos estos problemas, todos estos modelos, todos los países que han tenido este tipo de modelos económicos terminan por experimentar los mismos problemas que está experimentando Venezuela en este momento.
escasez crónica de mano de obra, escasez crónica de bienes y servicios, un gobierno deficitario, empresas públicas que no producen y que terminan por generar el colapso de las actividades económicas mediante el colapso del sistema de formación de precios de la economía. Como tú bien decías, en muchos de estos casos eso condujo al colapso del sistema político también porque las personas tienen un profundo descontento con los resultados de esa situación y terminan por culpar al gobierno. A modo de referencia, hace 60 años la mitad de la población del mundo vivía en países que tenían un sistema político económico con estas características y bueno, eso ahora es la excepción a nivel mundial. Ahora, profesor, sobre el impacto social que esto tiene. Ayer veíamos a los profesores universitarios sumarse a las protestas del sector salud en nuestro país, exigiendo algo que, bueno, responde al sentido común, ganar lo mismo que están ganando efectivos militares en nuestro país después de un ajuste aprobado por el gobierno. Yo quisiera su opinión porque da la impresión que por más que se ajusten los salarios, si este proceso hiperinflacionario continúa, jamás van a alcanzar, digamos, para hacer frente a las necesidades básicas de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? ¿Lo escuchamos? Bueno, el mejor ajuste, el mejor incremento de las remuneraciones de las personas no es aquel que se decreta en papel, sino aquel que se produce porque tenemos crecimiento de las actividades económicas, porque las personas, las empresas, la economía está experimentando un boom de productividad, porque hay más generación de valor en las cosas que estamos haciendo. Entonces eso conduce no solamente a que haya más riqueza en toda la economía, si hay más riqueza hay más posibilidades de que todo el mundo pueda participar en ello, sino que también esta mejora en el ingreso sea real, sea permanente, sea mejoras en el ingreso que permiten incrementar el poder adquisitivo. Esto que estamos viendo ahorita sencillamente son cambios en los números que se utiliza para indicar las remuneraciones, pero en la realidad es que cada día, a pesar de estos aumentos, lo que estamos viendo es una enorme pérdida de poder adquisitivo. Es decir, bolívares cada vez compran menos y van a comprar menos porque esta es una economía que se está haciendo cada vez más pequeña. Hace unos minutos tú mencionabas estas cifras dramáticas de disminución de la actividad económica, que efectivamente podría suceder que este año estemos en una economía que es casi la mitad de lo que era hace tan solo 5 años, ¿no? Una disminución enorme en el tamaño de las actividades económicas, lo cual se traduce en una disminución enorme del poder adquisitivo de las personas y la capacidad de generación de ingresos. Finalmente, profesor, tengo que preguntarle el impacto que tiene la caída de la actividad petrolera en nuestro país para explicar lo que está ocurriendo internamente. Comentamos desde el inicio una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, que destacaban las agencias por sorprendente, según la cual el gobierno eleva oraciones para que incrementar la producción petrolera en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, es triste el sentido de cómo con los problemas de capacidad de gestión, de deterioro, de problemas que se pudieran haber evitado, de que situaciones en las que se pudo haber tomado mejores decisiones, sencillamente condujeron a esta reducción de más de 1 millón de barriles en la producción de petróleo, una situación que se va a mantener, que va a seguir empeorando, porque para sacar petróleo hay que invertir. Para invertir hay que tener condiciones para que los que estén en este negocio, en esta actividad, quieran participar y sencillamente el marco regulatorio, la mala capacidad de gestión, la poca credibilidad que tiene el gobierno en esta área conduce a que eso no vaya a suceder. Y bueno, el petróleo es nuestra principal fuente de divisas, es la principal fuente de ingreso del gobierno, era uno de los sectores más importantes de la economía y lo que pase con el petróleo pues arrastra un montón de otras actividades y bueno, esperemos que la población no tenga que sufrir tanto por todos estos errores, pero lamentablemente cuando no hay prosperidad económica pues todo el mundo pasa un mal rato.
Gracias, profesor Richard Oguchi, por atendernos, acompañarnos, economista. Él es profesor del Centro de Políticas Públicas del IES. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Empresa especializada en el ramo logístico está en la búsqueda de coordinadores de almacén, almacenistas, auditores de cargas, montacarguista, personal para maquilado y personal de mantenimiento. En Guarenas, Guatire, Barquisimeto, Maracaibo y Maracay. Envía tu currículum a empresaglobalca@gmail.com. La mejor experiencia de logística en Venezuela. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cerramos con información, algunos mensajes a propósito de lo ocurrido desde ayer en el helicoide. La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional decía hace algunas horas, exigían presencia inmediata de Fiscalía, que Defensoría garantice la integridad física de los internos, que Delcy Rodríguez, como responsable del SEBIN, ordene el cese de la privación ilegítima de libertad de los que tienen boleta de excarcelación y garantice los derechos de todos. Decía instalación inmediata de tribunal itinerante para que resuelva todos los asuntos procesales pendientes de inmediato. Era una petición producto de lo ocurrido desde ayer en el helicoide. Sobre lo que está ocurriendo, ustedes seguramente habrán escuchado este caso de los pequeñitos que estaban o permanecían en una cueva en Tailandia, que ha generado la preocupación del mundo. Bueno, rescataron a 11 de los 12 niños futbolistas atrapados en esta cueva en Tailandia, y en su momento decíamos que contrasta abiertamente con lo que ocurre lamentablemente en nuestro país, donde nuestros niños, bueno, fallecen producto de desnutrición, falta de medicinas y tantos temas, y existe, bueno, la absoluta indiferencia de las autoridades. A través de Twitter, Jesús Carabaño dice, buenos días, por lo que entiendo su invitado, esto antes, al principio del programa, dice que así como reza PDVSA para aumentar la producción, los opositores debemos rezar para que ellos se vayan. ¿No es esto lo mismo? Insólito, decía Óscar Molina, rezar y orar no ha servido para que se fuera Chávez y Maduro, menos va a servir para incrementar la producción petrolera. ¿Qué dicen a través del Dilo, Arenis? Nos dice Melitón Pérez Dorta. No tenemos gobierno que resuelva los problemas del país, pero tampoco tenemos una Asamblea Nacional que realice su trabajo a favor del país. Otro oyente, Braco, buenos días, sobrevivientes de Macondozuela y sus podridos políticos. Hugo Duarte, sordos, ciegos, mudos, mochos, flojos, moribundos y aparte de todo, engañándonos nosotros mismos. Vamos bien. Y Kendry de Jesús Parra nos dice, preciosa María Alejandra, feliz día desde Fort Lauderdale, en Florida.
Gracias a Denis por el mensaje. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Kai Benestares en la dirección general de la estación. De Willy Zarcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Marilia García, Jessica Varela y Natalia Mora. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.